Hola, ¿cómo están todos? Gracias por estar en sintonía de este programa. Gracias por ser parte de ello. Muchas gracias por ese apoyo que he tenido de semana tras semana donde tú lo estás viendo y que juntos vayamos aprendiendo cosas diferentes que tal vez ya las sabemos, pero que tal vez con un poquito de ayudadita podemos hacer esos cambios dentro del hogar. Me puedes buscar en las plataformas digitales como lo es YouTube o Facebook, donde semana tras semana estamos subiendo diferentes segmentos, diferentes temas donde vamos aprendiendo día con día y poder trabajar juntos un poquito de cuáles son esas etapas o cuáles son esos cambios que nosotros muchas veces como humanos o como padres debemos de tener cuando estamos a cierta edad. Mi nombre es Lenny Benavides, gracias por estar en tu segmento a los 50. He estado pidiendo un poco la guianza del Señor, cuál es el tema en cual tenemos que hablar el día de ahora. Y hoy te quiero hablar de cómo nosotros tenemos que hacer esos cambios, de cómo nosotros podemos accionar por medio de la oración, cómo la oración tiene poder, cómo la oración puede hacer cambios en nuestra vida. Entonces, quiero hablar un poquito de ese tema. ¿Por qué? Porque nosotros como padres tenemos que accionar, tenemos que cambiar, tenemos que hacer cosas diferentes. ¿Para qué? Para que nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestra vida diaria sea un poquito diferente. Muchas veces nosotros lo que hacemos es que nos quejamos de las cosas, muchas veces le echamos la culpa a Dios, el por qué me está pasando, el por qué estoy en esta circunstancia o el por qué a mí me está sucediendo las cosas. Pero también nosotros tenemos que tener cambios y poder accionar y poder decir basta. ¿Por qué? Porque muchas veces es cansado estar en una situación de mediocridad, en una situación donde tal vez no nos edifica, en una situación donde no hay fruto, donde no hay esperanza, donde tal vez los cambios no los hemos vivido, donde también los cambios no los hemos visto por parte de nuestros familiares o nuestros amigos o nuestros hijos. Muchas veces parte de lo que nosotros nos está pasando es porque nosotros no hemos accionado bien, no hemos caminado conforme a lo que Dios quiere en nuestras vidas y hemos hecho muchos cambios que tal vez son negativos en nuestra vida. ¿Cómo yo puedo cambiar? ¿Cómo yo puedo accionar? ¿Cómo yo puedo hacer las cosas diferentes? Bueno, yo pienso que tenemos que tener un poco de estabilidad emocional, porque a veces emocionalmente estamos mal, estamos en etapa de depresión, estamos en una etapa donde tal vez ya no vemos la salida de tanto problema que tenemos, de tanta carga que venimos pasando día con día, de circunstancias que a veces se dan, que a veces, muchas veces no las entendemos. Pero yo creo que ha llegado el momento en que te pares, que acciones y que hagas cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque esos cambios nos van a ayudar a crecer, a ser unas mejores personas, a ser unas mujeres más fuertes, madres, esposas, donde cuando vengan esas circunstancias, no nos vayan a afectar tanto. ¿Por qué? Porque primeramente vamos a buscar el reino de Dios y su justicia, porque lo demás va a venir por añadidura. ¿Por qué? Porque la oración es eficaz, porque la oración tú la puedes tener en todo momento, no solamente en las circunstancias donde tú ya no puedas más, donde tú ya no puedes acceder a nada más que a la oración. Entonces nosotros como padres tenemos que tener esos cambios, tenemos que accionar, tenemos que cambiar un poco la mentalidad, tenemos que tener una mentalidad más positiva, una mentalidad donde nosotros veamos las circunstancias diferentes, porque yo sé que a veces es difícil y nosotros no lo vamos a entender y nadie lo va a entender, solamente el que vive esa circunstancia, solamente el que está en las cuatro paredes y sabe lo que está sucediendo en su hogar. Entonces, tenemos nosotros que tener un poquito de conciencia. ¿Qué es lo que podemos hacer? No busquemos las ayudas negativas, donde en vez de salir adelante, lo que está haciendo es perjudicarnos. No, busquemos la alianza de Dios, busquemos su palabra, busquemos su oración. Recuérdase que la oración del justo es eficaz. Entonces, nosotros tenemos que hacer esos cambios. ¿Para qué? Para poder salir adelante, para que nosotros podamos ser unas personas diferentes, donde día con día edifiquemos, levantemos y restauremos nuestros hogares, porque nadie, como te digo, nadie nos va a entender. Al contrario, hay personas que también son un poquito negativas y en vez de ayudarnos nos terminan perjudicando. ¿Por qué? Porque nos dicen palabras negativas, nos guían a hacer cosas que tal vez en vez de ayudarnos nos terminan perjudicando. Entonces, tenemos que hacer esos cambios. Primeramente, pidamos la guianza de Dios, porque Dios es el que va a hacer los cambios. Dios es el que te va a levantar, Dios es el que te va a restaurar, Dios es el que te va a sacar de ese hoyo donde tú estás, Dios es el que te puede ayudar. ¿Cómo puede ser Dios esos
esos cambios en mi vida por medio de la oración. ¿Por qué? Porque la oración es eficaz. La oración es la conexión tuya con el Padre. Tal vez tú no existas en alguna iglesia, tal vez no estás en ninguna círculo de cristianismo o círculo catolicismo, no sé, en diferentes denominaciones. Pero es bien importante que tú tengas esa comunión con Dios cuando tú estás en problemas, cuando tú te sientas triste, cuando tú te sientas desesperada, cuando sientas que tu vida ya no da más. Dobla rodilla. Dobla rodilla y ten la comunicación tú con el Padre. Háblale, el Señor nos escucha. Él nos escucha y Él va a ver cómo sanar ese corazón, cómo restaurar ese corazón y Él te va a dar las estrategias para que tú puedas salir adelante, donde tú puedas levantar al que está caído, donde tú puedas levantar tu hogar, donde tú puedas restablecer algo diferente en tu casa. Pon la piedra firme que es Cristo Jesús. Haz esos cambios dentro del hogar. No lo hagas solamente cuando tú tengas problemas, cuando tú estás en una circunstancia donde nadie te va a poder dar esa mano. Hazlo en todo tiempo y en todo lugar. Hazlo y declara palabras de bendición, declara palabras que te van a edificar, declara palabras que te van a ayudar a ser una persona diferente. ¿Por qué? Porque esos cambios tú los vas a hacer. Nadie más lo va a hacer, lo vas a hacer tú que me estás escuchando, tú que necesitas tener esos cambios donde ya no puedes más con tanta situación, donde tanto problema, tanto de dinero como emocional, como físico, como espiritual, te están afectando. ¿Por qué? Porque esos cambios tú los vas a hacer cuando tú acciones y digas hasta aquí se termina todo. ¿Y cómo va a ser este hasta aquí? Por medio de la guianza de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la guianza donde tú hables con Él, donde tú le digas cuáles son las cosas. Que déjame decirte que Dios ya sabe tus problemas, pero también Él pide que nosotros los busquemos, que busquemos su palabra, que busquemos su guianza. ¿Por qué? Porque son los cambios que nosotros vamos a tener como persona, como madre, como esposa, como compañeros. Ya no permitamos que estas situaciones agobien nuestra mente y que en vez de ser de edificación nos estén destruyendo. Están destruyendo muchas cosas. Hagamos esos cambios en nuestros hogares. ¿Para qué? Para que esos hogares sean firmes. Para que esos hogares cuando venga la tormenta no tan fácil se doble, así como la palmera que sopla el viento y no se cae. Entonces, sé tú esa palmera, sé tú esa persona donde tú y el Padre tengan esa comunicación, donde tú hagas esos cambios. Tú no estás solo. Siempre te he dicho que Dios está contigo, donde Él te va a levantar, te va a restaurar, donde Él va a tener esos cambios contigo. ¿Por qué? Porque tú tienes el que accionar, tú tienes que cambiar. Tal vez es fácil decirlo, tal vez tú dices, para usted es fácil decirme esa palabra porque tú no estás en esta circunstancia. Déjame decirte que tanto como tú como yo ya lo he pasado también. Yo he pasado circunstancias duras, donde solamente Dios fue el que me levantó, donde solamente el Padre me rescató. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Si lo hizo con los demás, lo va a hacer contigo. Solamente tienes que creer, tienes que accionar, tienes que pararte y pelear por lo tuyo. No pelearte a golpe, pelearte con la palabra, hablar la palabra, ejercer bendición sobre tu hijo, ejercer bendición sobre algún familiar, algún enfermo en tus finanzas. Cambia tu vida, cambia tu forma de pensar. Quita esa mente negativa y pon mente positiva, donde esos cambios te van a hacer diferente, te vas a sentir más fortalecida. Cuando venga esa tormenta ya no te va a afectar. ¿Por qué? Porque tú has cambiado tu forma de ser, tú has llamado la bendición a tu casa, tú has llamado que tu cuerpo sea sano. Háblale a esos órganos, todo órgano que esté deteriorado, háblale en el nombre de Jesús. Vuelve a sanarse, vuelven a restablecerse, vuelve. Si tú estás pasando una situación difícil, háblale a tu cuerpo, háblale. Y dile, en el nombre de Jesús viene la sanidad. En el nombre de Jesús, ese problema que está en mi cuerpo se va. Y todo órgano, todo tendón, todo hueso se vuelve a levantar, se vuelve a recuperar.
¿Por qué? Porque tú tienes esa bendición en tu boca, porque tú tienes el poder de poder cambiar. ¿Por qué? Porque viene la fe, porque viene la oración, porque eso te va a hacer fuerte. Pero siempre con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. No es por tus fuerzas, es porque a Él le place, es porque Él te va a dar la victoria. Pero nosotros tenemos que cambiar en la forma en que actuamos. Tratemos la manera de nosotros ser diferentes, de limpiarnos cada día más. Si hemos cometido errores, pidámosles perdón a Dios. Pidamos perdón a Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer espiritualmente crecer, espiritualmente nos va a hacer madurar. ¿Por qué te estoy hablando de este tema? Porque estamos en situaciones tan difícil que está día con día, que nosotros tenemos que primero hacer esos cambios. Nosotros lo tenemos que creer, nosotros tenemos que incrementar nuestra fe. ¿Para qué? Para que las situaciones, cuando vengan esas tribulaciones, esos cambios, esas malas noticias, no nos afecten. Claro, vamos a sentir como humanos, pero nosotros como mujeres de fe, como mujeres de esperanza, como mujeres que vamos a pelear por nuestra casa, por nuestras vidas, nos vamos a parar y vamos a accionar, vamos a cambiar las cosas, a que las cosas sean más positivamente, a que nosotros veamos las cosas mejores, donde cuando venga tu hijo y te diga, mamá, mira, estoy pasando esta situación, me siento mal, tú le digas en el nombre de Jesús, esa situación se va, en el nombre de Jesús, esa situación va a cambiar, porque tu palabra tiene poder en el mundo espiritual. Pero tú tienes que dar palabras de bendición y no de maldición. Tú tienes que hablarle a tu cuerpo, tú tienes que hablarle a tu casa, tú tienes que gritarle a los cuatro vientos que tú eres tu hija, que tú eres madre, que tú eres esposa, pero ante todo eres hija de Dios y como hija de Dios tú te vas a levantar. Pero tienes que pararte y accionar. No esperes a que las circunstancias te estén agobiando, no esperes que la circunstancia sea más profunda, no esperes que esa circunstancia te lleve a un abismo. Tienes que cambiar y accionar, tienes que pararte, tu mujer, esposa, madre, compañera, hombre, hijo, tú que me estás escuchando, acciónate y para esa situación, párate con tu palabra, párate porque Dios está contigo. Solamente te tienes que parar y decir que por el nombre de Jesús van a venir esos cambios. Pero primeramente tú tienes que creer, tienes que accionar, tienes que tener que esa fe sea incrementable. Hagamos esos cambios. Hagamos esos cambios en nuestros hogares. Hagamos esos cambios donde nosotros podamos tener una vida mejor, una vida plena, una vida que sea de edificación para los demás. Pero si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a poder hacer. No lo va a poder ser el padre, no lo va a poder ser el pastor, no lo va a poder ser el hermano que está orando por ti, tu líder. Nadie lo va a poder hacer. Ellos solamente son instrumentos donde Dios los ha puesto para que nos ayuden y nos enseñen. Pero al fin y al cabo, quien va a accionar y quien va a parar esa situación eres tú conforme a lo que Dios te va a dar a ti. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talento, Dios nos ha dado tantas cosas que no creas que porque no vas a una iglesia tú no lo tienes. Todos lo tenemos. Todos tenemos esos talentos. Dios nos ha dado dones. Todo Dios nos ha dado algo. Solamente tú tienes que despertar y accionar para que cambiemos, para que nuestra vida sea más positiva, para que nuestra vida sea más plena, para que nuestro círculo en el que nosotros vivimos sea mejor. ¿Cómo podemos hacer esos cambios? Leamos la Biblia, leamos la palabra, visitemos centros donde nos puedan guiar, visitemos hogares donde tal vez dan una palabra, donde puedan tener células de hogares. Busquemos esos centros o esas iglesias donde nos puedan fortificar, donde nos puedan ayudar, donde esa palabra cada día sea incrementada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque del oír viene la palabra. ¿Dónde aprendemos nosotros? Lo que nosotros entra por nuestros oídos, nuestra mente también lo tiene, nuestro espíritu lo toma. Entonces nosotros tenemos que buscar, si tú no puedes salir, ya sea por el trabajo, porque hay un horario que te está consumiendo, esos cambios pueden hacer. ¿Por qué? Porque tú puedes orar para que venga un cambio en tu vida. Tú puedes orar para que venga un horario mejor, un trabajo mejor, donde la prosperidad venga a tu casa. Pero tenemos que tener esos cambios primeramente nosotros mismos
para nosotros poder dar a los demás. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? En vez de estar buscando centros que no te edifican, centros donde en vez de ayudarte te van a terminar perjudicando, busquemos la ayuda de Dios, busquemos de su palabra, busquemos de su oración, busquemos centros, busquemos iglesias, busquemos donde nos puedan ayudar, donde nos puedan dar esa palabra, donde una simple palabra que te digan te puede ayudar a levantarte. Pero lo primero que tienes que hacer es buscar la ayuda del Espíritu Santo, buscar la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que te va a ayudar, que te va a levantar, que te va a fortalecer. No lo va a hacer el hombre, lo va a hacer Dios. ¿Por qué? Porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija. ¿Por qué? Porque Él dio la vida por nosotros, porque nos dio a su hijo para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, si Él ha hecho eso por nosotros, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer por los demás? ¿Por qué no lo podemos hacer por nuestra casa? ¿Por qué no lo podemos hacer para nuestra vida? Creamos. Tomemos esa palabra de fe, hagamos esos cambios. Si nosotros hemos tenido una vida donde tal vez no ha sido de edificación, todavía estamos a tiempo de poder hacer esos cambios, donde yo pueda poner palabra de bendición por el compañero, por el hermano, por el amigo, donde tal vez alguien está pasando situaciones difíciles y necesitan una oración. Oremos. Oremos por esa persona, oremos por ese familiar, oremos por el amigo, por el hermano. Muchas veces nosotros criticamos los centros, criticamos las iglesias. No critiquemos porque solamente la persona que está pasando etapas duras y necesita ayuda y visita los centros ha podido tener esos cambios. Puede tener esos cambios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros solo señalamos o nos burlamos. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros de diferente? ¿Qué es lo que haces tú de diferente en tu casa? ¿Qué es lo que estás haciendo de diferente? Que tú pienses que tú eres mejor que los demás. No, no hagamos eso. Al contrario, edifiquemos, restauremos, demos palabras de bendición. Si podemos dar un plato de comida, demos un plato de comida. Si el hermano está pasando circunstancias que tal vez no las entendemos, demos un granito, aportemos un granito. Todos tenemos que ser de bendición porque parte de esa siembra viene la cosecha. ¿Por qué? Porque tú vas a ser diferente en tu vida cotidiana. Tú tienes que ser diferente, una mujer fuerte, una mujer valiente. Fíjate que a la edad que nosotros estamos, hemos pasado circunstancias muchas y muchas veces no las he entendido. Yo he pasado situaciones donde he estado mal, pero Dios me ha sacado, Dios me ha restaurado, Dios me ha levantado. Dios me ha dado promesas y esas promesas se están cumpliendo. ¿Por qué? Por la perseverancia, por la constancia, porque no creas que porque hoy vas a orar, mañana va a suceder. Muchas veces se da, pero tenemos que ser constantes, tenemos que ser perseverantes en la oración, en la búsqueda, en los cambios. Tenemos que ser de edificación para el hermano, para el esposo, para el compañero, para nuestros hijos y también para nosotros mismos. Tenemos que tener esos cambios como mujeres que somos, como mujeres que somos emprendedoras, trabajadoras. Luchamos por nuestras casas, por nuestros hijos, pero siempre con la alianza del Espíritu Santo, siempre con la ayuda de Dios, porque Dios es el que nos fortalece, Dios es el que nos levanta, Dios es el que nos restaura, Dios es el que va a hacer todo por nosotros. Tú tienes que tener fe, una fe inquebrantable. Esa fe donde no te va a hacer decaer, esa fe donde te va a ayudar a levantarte. Pero tenemos que tener estos cambios nosotros primeramente acá. ¿Por qué? Porque estamos acá en este mundo y todo lo que nos sucede a nuestro alrededor muchas veces nos afecta. Entonces, hagamos una reflexión, veamos qué es lo que estamos haciendo de positivos en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro trabajo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros tener una vida mejor, una vida donde sea fortalecida, donde nosotros podamos ser diferentes? Veamos qué es lo que podemos hacer como persona. Si tú estás pasando una situación difícil, déjame decirte que no estás solo. Dios está contigo, pero tú lo tienes que creer. Tú tienes que ejercer esa palabra de poder y autoridad, porque lo que dice tu palabra, lo que dice tu boca, tiene poder. Tiene poder en el cielo y en la tierra. Tiene poder
lo que tú dices. Tú como madre, si tú ejerces una palabra de bendición en tu hijo, déjame decirte que tienes el poder. ¿Por qué? Porque Dios te lo ha dado, porque es parte de la promesa que tú tienes, porque es parte de lo que Dios ha dado en tu vida. Pero tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que ser positiva, tienes que tener una mente abierta a que Dios está contigo y en todo momento Él no te va a dejar solo. Tú que me estás escuchando, no sé a quién estoy hablando, pero Dios me pone en el corazón que me estás viendo. Cambia, edifícate, cambia tu mente, renueve esa mente, porque Dios está contigo. Has estado pasando procesos duros, has estado pasando procesos difíciles, has caído, te has salido de la iglesia, te has quejado de la iglesia, has señalado al siervo. Cambia, cambia no por la persona, cambia por ti, porque eso te va a hacer crecer, porque eso te va a hacer edificar, porque eso te va a hacer crecer como persona, como madre, como esposa. Levántate, ya no te quejes, acciónate y párate. Pelea en el mundo espiritual por tu hijo, por tu esposa si está en drogas, por tu esposo si está metido en alcoholismo, por los hijos. Pelea, acciona. Ya no te estés quejando de por qué a mí, que solo a mí me sucede, que solo a mí me pasa. No, todos muchas veces pasamos situaciones difíciles, no las vamos a entender, pero te tienes que agarrar de la palabra, te tienes que agarrar del que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que va a poner esa palabra de bendición en tu boca, porque es Él el que nos va a levantar y nos va a restaurar, porque es Él el que tiene todo poder, porque Él dio la vida por nosotros. Hagamos esos cambios en nuestra casa. Empecemos a orar en la casa. Empecemos, no necesariamente solo oremos cuando vamos a la iglesia, oramos en situaciones difíciles, oremos día y noche. La misma palabra dice que nosotros estemos alerta. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere venir a atacarnos. Estemos alerta, peleemos por nuestra casa, peleemos por nuestra vida, peleemos por la bendición, peleemos por lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene vida y vida en abundancia para cada uno de nosotros. Porque nosotros tenemos que tener esos cambios. Ya basta de situaciones difíciles que nos pasan. Empecemos día con día a hacer esos cambios. Busquemos su palabra, busquemos la oración, incrementemos la fe, hagamos esos cambios en nuestra mente. Busquemos centros, busquemos iglesias, busquemos lugares que nos edifican, donde nos puedan ayudar, donde nosotros podamos crecer como persona, como padre, como esposa, como amigo, como abuela. Tú que me estás escuchando, acciónate y párate. Ya no te quejes. Con quejarte no logramos nada. Cambiemos esa mentalidad negativa, hagámoslo positivamente. Despojémonos del hombre viejo y hagamos un hombre nuevo, una mujer nueva en Cristo Jesús, porque Él es el que tiene todo poder, porque Él es el que nos va a bendecir, porque Él es el que nos va a prosperar, porque Él es el que tiene poder para levantarte, para restaurarte, para decirte a ti, basta y acciona. Levántate y ora. Párate, incrementa esa fe. Incrementa esa fe. No tengas miedo. No tengas miedo porque Dios está contigo. No tengas miedo porque Él está día y noche, no te deja. Él cuida tu casa, Él cuida tus hijos, Él cuida tu familia. Él cuida de los nuestros. Yo te digo como madre que he sido, como amiga, como compañera, como esposa aún, que lo fui. Pasé procesos duros, pasé etapas duras en mi vida y todavía el Señor ha sido tan misericordioso y me rescató y me levantó y me restauró. Yo doy por fe que el Señor mueve montañas y hace los cambios. Yo doy fe de que para Él no hay nada imposible, porque en mi persona lo hizo. Si lo hizo en mí, lo va a hacer en ti que me estás escuchando. Si lo hizo en mí y que tuvo esos cambios y ha hecho esos cambios en mi persona, todavía tengo cositas que tengo que cambiar.
pero Él me está ayudando. ¿Por qué? Porque me ha fortalecido espiritualmente, porque esa carga ha sido ligera, porque las cargas yo se las he puesto delante de Él. Pero yo he tenido que incrementar mi fe, yo he tenido que accionar, yo he tenido que pelear por mi casa, por mi vida, por mis hijas. Yo he tenido que pelear por mi economía, yo he tenido que pelear por mi salud y lo estoy haciendo hasta la fecha. Hagámoslo, tengamos esos cambios para que nosotros tengamos una vida mejor, para que nuestra casa sea mejor, para que nuestro hogar tenga ese olor agradable, donde venga esa frescura, donde se siente ese olor de esa paz y esa tranquilidad. Pero nosotros tenemos que hacerlo primero. No esperemos que el hermano, que el compañero, que el amigo, que el pastor, que el diácono, que no sé, tantas personas que nos rodean lo hagan por ti. Te va a poder guiar, te va a poder decir qué hacer, pero quien tiene que accionar eres tú. Quien tienes que tomar la decisión eres tú. Quien se tiene que parar y hacer esos cambios eres tú. No esperes a que los momentos difíciles lleguen a tu vida para que tú lo puedas hacer. No esperes estar en circunstancias donde ya no puedas más, donde no haya salida. No esperes a que las cosas sean más difíciles. Hazlo ya. Ahora es el momento. Dios te está hablando. Dios nos está hablando de que cambiemos, que paremos esa circunstancia donde nosotros creamos en su palabra, donde nosotros veamos las circunstancias diferentes, donde por muy oscuro que se vea, viene la luz, donde muy oscuro se vea la circunstancia, donde el pronóstico ha sido negativo, donde te has quedado sin trabajo, donde posiblemente los documentos de migración no los tengamos. Dios tiene la última palabra. Dios es el que te va a fortalecer, pero empiézate a parar, deja de tener miedo, deja de tener temor. El temor no viene de Dios. El temor no te edifica. Al contrario, te hace menos, te hace ser insegura. Entonces, hagamos esos cambios en nuestra vida. Hagamos de que las cosas sucedan diferente, pero parémonos y nos accionemos. En el nombre de Jesús, tu palabra es eficaz. En el nombre de Jesús, mi casa va a cambiar, mi vida va a cambiar, mis hijos van a ser prósperos. Pero tenemos que tener ese cambio. Cambiemos ese chip. Dejemos de estar viendo cosas que no nos edifican. Dejemos de estar leyendo, viendo cosas que no nos van a tener nada bueno. Al contrario, leamos la palabra, busquemos centro, busquemos iglesia, busquemos la ayuda del Señor, porque Él es el único que nos va a rescatar y en los últimos momentos de nuestra vida es el único que Él tiene la única palabra. La última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo, no lo tiene el hombre, lo tiene Dios. Solamente tienes que creer, créelo. Dios tiene promesas para ti, tiene promesas para tu casa, tiene promesas para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Solamente tienes que creer, incrementa esa fe. Esa fe inquebrantable tiene que venir de ti. Esa fe tiene que estar contigo en todo momento. Tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando. Cambiemos. ¿Para qué? Para que nuestros hogares sean mejores, para que nuestros hogares sean firmes, para que cuando tú veas al caído lo puedas levantar y lo puedas restaurar, para cuando venga una palabra negativa tú la puedas rechazar en el nombre de Jesús, para cuando alguien te diga cosas negativas, rechaza esa palabra. Son palabras que no te edifican, son palabras que no te van a ayudar. Pero eres tú la que vas a accionar, eres tú, hombre, que tú vas a accionar, tú como cabeza de familia, como madre de familia, como padre de familia. Tú es el que tienes que tener esos cambios. ¿Por qué le pides a tus hijos que cambien si tú no eres el primero que cambia? Cambiemos nosotros mismos, accionemos nosotros mismos. Ya basta de circunstancias que nos están pasando de negatividad, de pobreza, de menosprecio, de miseria. Cambiemos, cambiemos. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos dio la vida? Nuestro Señor Jesucristo. Si Él tiene poder para tener esos cambios, busquemos la guianza del Padre. Busquemos esos guianzas del Padre. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Accionemos y cambiemos. Dejemos de quejarnos. Parémonos. En el nombre de Jesús, tu mente va a cambiar.
En el nombre de Jesús, tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios está contigo y jamás te va a dejar. Y jamás nos ha dejado. A veces tenemos que pasar por circunstancias difíciles y no las vamos a entender. Y a veces tenemos que pasar, ¿por qué? Porque estamos siendo formados, estamos siendo limpiados. Dios está quitando esas cositas que no le agradan. Entonces nos está puliendo. Muchas veces nos va a doler. Pero en ese cambio, en esa limpieza, nos va a fortalecer. ¿Por qué? Nos va a hacer unas personas diferentes, unas personas llenas, unas mujeres de virtud, unas mujeres de promesa. Así que a ti te invito a que hagamos esos cambios en nuestras vidas, tengamos esa reflexión y ya no permitamos que el enemigo, ya no permitamos que el temor, que la miseria, que la pobreza, que el diagnóstico negativo nos afecte. ¿Por qué? Porque tú tienes el poder en tu boca, porque tú tienes a Cristo Jesús contigo y Él es el que va a hacer las cosas y Él jamás te ha dejado y jamás te va a dejar. Él es el que te va a levantar, Él es el que nos ha levantado, Él nos va a restaurar nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia. No importa la situación que tú estés pasando, de enfermedades, de diagnósticos negativos, de pobreza, te quedaste sin empleo, posiblemente papeles de migración, posiblemente ya no tengas nada. Dios está contigo y jamás te va a dejar. Simplemente lo tienes que creer, tienes que accionar, tienes que cambiar tu mente. Incrementa tu fe. Incrementa, mujer, hombre, tú que me estás oyendo. Incrementa esa fe. Por lo menos en el tiempo que Dios nos va a permitir estar en esta tierra, cambiemos y seamos diferentes para que podamos edificar y podamos restablecer. Dios nos va a ayudar, pero primeramente tienes que cambiar y aceptar que el único que te puede sacar de esa circunstancia es nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha palabra que te habla de la oración. Hay muchas cosas que te habla de la oración, pero yo te estoy hablando como madre, como esposa, como amiga, como hija de Dios. Créelo, créetelo. Dios está contigo y jamás te va a dejar. Toda palabra negativa en el nombre de Jesús se va porque la palabra es viva y eficaz. Solamente háblalo, háblalo. En el mundo espiritual tienes el poder de bendecir y de maldecir. Tú tienes el poder, ¿por qué? Porque eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Y Él jamás nos va a dejar ni nos va a desamparar. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Simplemente acciona, párate, incrementa tu fe y hagamos esos cambios en nuestra vida. Empieza a orar por tu casa, empieza a orar por ese cuarto, por ese baño, por esa recámara. Empieza a profetizar y empieza a declarar que sos libre, que sos bendecida, que estás llena de tu Espíritu Santo. Empieza a limpiar toda podredumbre, toda miseria se va de tu casa. Párate y empieza a hablarle a esa pared, a esa televisión, que parece que van a decir que estás loca. No importa, tú no estás loca. Tú lo que estás haciendo, estás accionando el mundo espiritual. Lo que Dios te ha dado a ti, tú lo tienes. Recuérdate, hazlo. Empieza a limpiar tu casa, empieza a sacudir, empieza a sacar lo que no te edifica, empieza a sacar toda maldición, toda pobreza, toda miseria, toda enfermedad, todo yugo de esclavitud que hayan puesto, se va en el nombre de Jesús. Empiézate y párate, ábrate al norte, al sur, al este, al oeste, pero habla. Habla, tu boca tiene poder en el mundo espiritual y empieza a bendecir tu casa, empieza a bendecir tu familia, empieza a bendecir tu trabajo, empieza a bendecir tu economía. Pero acciona y párate. Empieza a pedirle perdón a Dios si has fallado y empieza a hacer esos cambios en tu vida y empiezas a hacer las cosas diferentes porque tú tienes ese poder. Todos tenemos ese poder. Claro, la unión en la oración y si tú ayudas centros y tú buscas iglesias, eso te va a ayudar a fortalecerte más. Visita iglesias, visita células de hogares, visita lugares que te puedan edificar. No solamente pienses que las cosas van a ser diferentes y lo puedes hacer tú sola. Claro que lo vas a poder hacer, pero a veces necesitamos de la mano del hermano, del amigo, del compañero, pero ante todo necesitamos de nuestro Señor Jesucristo.
Hoy te dejo esta reflexión de que ya no permitas más circunstancias negativas, que muy difícil que tú veas las cosas, tú tienes el poder en tu boca para poder salir adelante, porque tú eres su hija, porque tú eres su hijo y Dios jamás te dejará ni te va a desamparar. Dios jamás nos va a dejar solos. Recuerda que solamente tienes que accionar y pararte y decir ya basta en el nombre de Jesús, porque Dios es el que tiene todo poder y Dios tiene la última palabra. Solamente lo tienes que creer y tienes que accionar. Tú que me estás escuchando, bota ese viejo hombre y toma un nuevo hombre en Cristo Jesús, porque tú eres y serás la niña de sus ojos, el hijo de sus ojos. Porque Dios te ama con un amor eterno. Dios nos ama con un amor verdadero. Dios nos ha traído a este mundo para que seamos de edificación. Dios nos tiene acá con promesas. Dios nos ama. Pide la alianza del Espíritu Santo, pide la ayuda de Dios, porque eso nos va a sanar, nos va a restaurar, nos va a ayudar a salir adelante. Pero tenemos que tener nosotros esos cambios. Tenemos que accionar, tenemos que cambiar y tenemos que pararnos para decir ya no más, pero siempre con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos va a poder dar la gloria y la victoria. Recuerda, no estás solo, nunca has estado solo. Desde el momento que tú viniste al mundo, tú eres parte de su vida, tú eres parte de su creación. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero nosotros también como padres, como esposas, como amigos, como compañeros, tenemos que cambiar. Tenemos que ser de edificación, tenemos que ser de bendición y ante todo, peleemos. Peleemos por lo nuestro, peleemos por lo que Dios nos ha dado, peleemos en el nombre de Jesús de que las cosas van a cambiar. Pero tienes que cambiar tu mente, tienes que accionar, tienes que ser diferente. Quitar ese viejo hombre, quitar esa pobreza que no te edifica, quitar esa mentalidad negativa y poner una mentalidad positiva. Tenemos nosotros que ser de bendición, bendición para nuestra casa, bendición para nuestra vida, bendición para nuestra familia, pero ante todo tenemos que incrementar y creer que Dios está con nosotros. Espero que este programa haya sido de bendición y que juntos hagamos esos cambios. Y recuerda, Dios está con nosotros y jamás nos dejará.